Acuérdate de aquella voz que te habló, de aquel mensaje que te ministró y tú dijiste, sí Señor, es conmigo la cosa. Pero el pecado vino y robó esa palabra. Y tú pensando que yéndote a otro lado, huyendo de la presencia del Señor, Él iba a dejar como olvidado tu pecado. No. El Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, el Señor tiene muchas maneras, muchas formas para hacer volver a sus hijos del pecado. El pecado de uno deviene sobre muchos. Qué triste. Ojalá y únicamente la persona que peca fuera únicamente la culpable, pero no. Vea el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Una fuerte y grande tempestad se levantó en medio del mar. ¿Cómo el Señor no fue directamente con Jonás y aplicó su disciplina? ¿Cómo no fue el Señor directamente sobre Jonás y aplicó la justicia? Porque el Señor dice, el alma que pecare se morirá. Entonces, ¿por qué los demás marineros iban a perecer? Amados hermanos, es que el pecado de uno deviene sobre otros. Quiero hablar un poquito algo del castigo y las consecuencias. Hace poco lo acabamos de estudiar. Efectivamente, en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. Efectivamente, la ira de Dios está sobre el desobediente, a no ser que se arrepienta. Pero el Señor tiene muchas maneras para hacer que el pecador se vuelva a Él. Y aunque esas maneras suyas parezcan muy dolorosas, todos los tratos de Dios para con el pecador son tratos de amor y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le alaban? En este momento quizás habrá mucha gente desobediente en medio nuestro. Quizá tengamos hijos desobedientes, un cónyuge desobediente a la palabra. Es muy probable que tengamos entre la familia alguien que conoció la verdad del Evangelio, alguien que estuvo en los caminos del Señor, pero por cualquier razón abandonó los caminos del Señor. Tomó su nave, se fue al mundo, ahí anda navegando, pero las consecuencias de su pecado no solamente van sobre él directamente, sino que también lo sufre la familia. Dígame, si hay un alcohólico en la familia, dígame, ¿lo sufre solamente el alcohólico o lo padecen todos? Todos lo sufrimos, ¿verdad que sí? Si hay un homosexual entre la familia, ¿quién lo sufre? No más que solamente el homosexual que es rechazado por la sociedad, que es señalado por sus compañeros de trabajo, que es señalado por sus compañeros de estudio, lo sufre también toda la familia. Si tuviéramos un hijo delincuente y la gente se da cuenta, ¿usted cree que solamente el delincuente sufre las consecuencias? Ya todos andan haciéndose a un lado, que ya le dieron color. Pero si ya le echaron el guante 1, 2, 3 veces y 4, 5 veces estaba en la cárcel. Él ha pagado por su desobediencia, por delinquir. Sin embargo, ha tenido suerte, ha salido libre. Pero dígame, las consecuencias no son solamente sobre él. ¿Quiénes más sufren las consecuencias? También la familia, el papá de ladronotes, la mamá del sinvergüenza. ¿Y cómo se siente aquel papá? ¿Cómo se siente aquella mamá? Avergonzados, sí, porque el pecado de uno deviene sobre muchos. ¿Puede acordarse usted de Acán? Por el pecado de Acán, hasta el chucho se murió. ¿Lo recuerdan? El pecado de uno deviene sobre muchos. Sí, el castigo vendrá directamente sobre el pecador, pero las consecuencias las tendrán que sufrir todas aquellas personas que nos rodean. Las consecuencias del pecado no solamente afectarán de una manera directa al pecador, sino también a las personas que componen su mundo, porque el pecado de uno deviene sobre muchos. Sí, afecta al pecador, claro que sí. Afecta directamente a la persona, claro que sí. Afecta a sus relaciones, afecta a su familia, afecta a sus compañeros de trabajo, porque nadie quiere estar con él, nadie quiere trabajar de la mano con él. La empresa donde trabaja también se ve afectada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que el justo hace prosperará, Salmo 1. Pero si donde no hay justos, ¿qué prosperidad podemos esperar? ¿Cuántos se gozan por tener empleados cristianos? Los que tienen empleados, ¿se gozan por tener empleados cristianos? Ah, no, prefieren los impíos, seguramente. La Biblia dice que el justo medita en la ley de Jehová de día y de noche. Sus hojas no caen, da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. De manera que usted, empleador, prefiera al cristiano, prefiera
de Dios, porque va a prosperar no solamente por su justicia, sino por la justicia de sus empleados. Amén. Porque todo lo que hace prosperará. Denle gloria al Señor por eso. Y usted se goza porque está en una empresa. Tal vez no es cristiano su patrón, quizás no sea de corte cristiano la compañía donde está usted trabajando, pero usted lleva la bendición porque es un justo delante de Dios. Amén. Las cosas van bien si llega un hijo de Dios. Las cosas marchan bien si llega un cristiano. Las cosas van bien si hay un justo, porque todo lo que hace prosperará. Aleluya. Pero déjeme decirle que el pecado, como Dios no lo tiene por ignorado, comienza a tratar con el pecador. Y aunque las personas que lo rodeen comiencen a ser afectadas por eso mismo. Porque por un hombre que peca, puede verse afectado el grupo familiar donde tú estás dirigiendo. Por un hombre que lleva pecado en su corazón, puede verse afectada la iglesia donde ahora estamos congregados. Aunque no digan amén, pero es la verdad. Por el pecado que se lleva en el corazón, al menos en una persona, ¿por qué no decirlo? Afecta también la sociedad donde vivimos. ¿Por qué? Porque por el pecado se destruyen amistades, por el pecado se destruyen trabajos, por el pecado se destruyen noviazgos, por el pecado se destruyen matrimonios, por el pecado se destruyen familias. Sí, se destruyen grupos familiares. Ministerios se acaban por el pecado. Iglesias se dividen y hasta las venden con todo y edificio. Las sociedades se fragmentan. Es que el pecado destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero la vida no es una ruleta. Jonás